Que más ha llamado la atención es que si la decisión de trasladar las reservas internacionales a otros países obedece a una ideología política o económica. Y por otro lado también tomar en cuenta que esto se da cuando hay reacciones a nivel internacional en el plano económico y que surgen en mucho, primero por la situación que se está viviendo en Europa y por otro lado por la situación que se vive o que se vivió en los Estados Unidos al momento de que Standard & Poor's le diera pues una menor calificación crediticia a los Estados Unidos. Recuerde usted que pasó de ser AAA a ser AA+. Esto hay que puntualizar. Recuerde que en la mayoría de los países latinoamericanos, pues el dólar es la moneda que define precisamente el valor de cada uno de estos, es decir, se compite contra el dólar. En el caso de que se movieran las reservas internacionales de Venezuela precisamente a estos países que le mencionaba yo antes, que pudieran ser China, Brasil o Rusia, lo que ocurre pues es que dejará de ser entonces el dólar el que sea la moneda con la que se vaya a definir el valor de la moneda venezolana en este caso. Para hablar acerca de esto, pues vamos a ir con uno de nuestros primeros invitados a ver qué opinión tiene. ¿Se trata de ideología política o económica? Bien, pues nos vamos inmediatamente con nuestro primer invitado hasta Caracas, Venezuela. Si no estoy mal, vamos para allá. Entonces, el diputado opositor Julio Montoya, diputado de Un Nuevo Tiempo desde Maracaibo, Venezuela. Gracias, diputado, por estar con nosotros. Un saludo, Dios bendiga América, un abrazo. Un abrazo, gracias, muy amable. Pues la primera pregunta es, ¿por qué cree usted que esto se da pues casi al mismo tiempo? Es decir, primero se habla de la posibilidad de que se muevan las reservas a países hermanos y por el otro lado se da este mensaje del presidente Hugo Chávez el día de hoy en cuanto al tema del oro. ¿Por qué cree que ocurre esto casi al unísono? Bueno, hermano, todo lo genera este documento que vas a ver aquí en pantalla. Un documento que crea el país el día de ayer, donde se anuncia la utilización de nuestras reservas internacionales, su depósito de las mismas en países amigos. La conclusión de los países amigos es que lo que las reservas nuestras estarían en manos o depositadas en China, Brasil o... Sí, aquí estoy. Si me bajan, por favor, el audio del video de origen, porque está molestando un poco al diputado. Muchas gracias. Sí, me decía usted, ¿serían Brasil, Rusia o China? Sí, bueno, y esta situación para nosotros nos sorprendió. Mañana la Asamblea Nacional va a discutir este tema en su plenaria para poder llegar a unos hechos de conclusión importantes y que el país sepa lo que está pasando. Ya Venezuela tiene el nivel de riesgo más alto del mundo y lo que no queremos los sectores democráticos de Venezuela es que este riesgo siga aumentando y aquí nuestra deuda externa sea pagado con los más altos intereses de América. Y esta es realmente nuestra preocupación y nuestro interés es saber cuál va a ser el manejo de las reservas venezolanas. Me parece que lo escuchábamos mejor, no sé si tal vez tenga un falso contacto el micrófono, le pediría nada más que le diera una revisada porque escuchaba perfectamente bien y de pronto dejamos de escucharlo con claridad. Ahora, en cuanto al tema de la ideología económica o política, ¿qué es lo que usted opina acerca de esto? Bueno, a ver si con esto... Ahí está perfecto el audio, muchas gracias. Bueno, nosotros creemos que sí tiene un componente ideológico. Y tiene un componente porque además es falso, porque el presidente Chávez acusa de que nuestras reservas están en manos del imperialismo norteamericano. Y la verdad verdadera es que del pastel de las reservas del que estamos hablando los venezolanos, lo que tenemos en los Estados Unidos no llega ni siquiera al 12%. Casi todas nuestras reservas están en Suiza, en bancos europeos, están en libras esterlinas, en euros y en dólares. Pero lo más preocupante es el argumento de que nuestras reservas pudiesen ser confiscadas en algún momento. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Venezuela o qué ha hecho Venezuela para temer
que nos puedan incautar nuestras reservas internacionales, y todos nosotros sabemos que esto solo puede ocurrir por una resolución de las Naciones Unidas a partir de un hecho grotesco similar al de Libia, de violación de derechos humanos, de violación del Estado de Derecho. Entonces, el hecho de enviarlas a la economía china o rusa, para nosotros básicamente creemos que tiene que ver con exigencias de estos gobiernos para garantizarse el pago de una deuda inmensa que está adquiriendo Venezuela con China, que está por el orden de los 35.000 millones, y una deuda que estamos adquiriendo por Rusia que ya debe estar por encima de los 8.000 millones, y básicamente derivado de la compra de armamento. Entonces nosotros nos sorprende mucho esta situación porque no es limpia, no es transparente, y para Venezuela este manejo de la economía se ha traducido en tener la inflación más alta del mundo y ser, junto a Grecia, el país con más riesgo país. Entonces, la advertencia que estamos haciendo los sectores democráticos es sencillamente que el gobierno nacional debe manejar esto con mayor responsabilidad, con una consulta nacional, que no puede ser que nos enteremos por una denuncia que hicieron funcionarios del Ministerio de Finanzas a través de mi oficina parlamentaria de todos estos manejos. El argumento de que esto es que es seguridad nacional, que esto no se podía decir, es infeliz, porque Venezuela tiene que enterar a la comunidad internacional de dónde están sus reservas, de manera de tener financiamiento y carteras de crédito apropiadas. Además, los bancos tenedores del oro, tenedores de nuestros dólares o las monedas que tenemos en reserva, tienen que presentar sus balances mensuales, y la comunidad internacional, al ver los cambios, se va a dar cuenta de este tipo de movimientos. Diputado, vamos a hacer una breve pausa para regresar y tener este diálogo con usted, si me lo permite, pero mientras tanto les recuerdo que pueden escribirnos a nuestras direcciones en Twitter y Facebook acerca de los temas que estamos tratando. La incógnita del día de hoy, hasta para mí, es incógnita, con eso le digo todo. Ya regresamos, recuerde las redes sociales, a ella la encuentra como @Jefrías y a mí como @FDelRincónCNN. Este es el tema, es sobre Venezuela, y estamos hablando sobre el tema de la nacionalización del oro y el posible movimiento de las reservas. Ya venimos. Conclusión. En Venezuela, las reservas internacionales, el posible movimiento de las mismas, además de la nacionalización de la industria del oro. Y para eso estamos con nuestro invitado. Recuerde que es información emanada del Banco Central de Venezuela. Por ahí hay varios temas que tocar, así que, diputado, si usted me lo permite, continuamos. Le doy gracias por haber esperado este tiempo. Julio Montoya, diputado de Nuevo Tiempo, ya en Maracaibo, Venezuela. Quiero preguntarle, ¿por qué se maneja, o por qué es una, vaya, tendrán sus razones, pero por qué siempre se vincula con temas políticos e ideológicos, decisiones que para muchos no son tan aventuradas al ver pues lo que ha ocurrido no solamente en el mercado europeo, sino también en los Estados Unidos con esta descalificación de Standard & Poor's, y que se habla de una posible próxima recesión? Es que, no sé si ahora me escuchas bien, Sí, ¿no? sí, perfecto. Bueno, yo creo que sí hay un alto componente ideológico en esta materia. A Venezuela no le ha ido muy bien en vincular el tema ideológico con la economía. El resultado es que tenemos una deuda externa hoy de más de 120.000 millones de dólares y somos apenas una población de 30 millones de venezolanos. Yo creo que la comunidad internacional no puede entender cómo un país de 30 millones de personas que produce 3 millones de barriles de petróleo diarios se endeude de esta manera, al extremo que nuestra industria petrolera tiene nada más y nada menos que una deuda externa de 40.000 millones de dólares. En el primer trimestre de este año, Petróleos de Venezuela, PDVSA, colocó bonos de deuda, igual que Petrobras, la petrolera de Brasil. Pero hay una diferencia entre estos dos bonos.
Los de Venezuela los pagamos a un cupón de 12 puntos. En cambio, los brasileños lo pagaron con 5 puntos. Eso se llama desconfianza. Nosotros tenemos un pago de deuda externa casi 3 veces mayor en términos de porcentaje superior a la deuda normal de América Latina. Eso para nosotros es un problema. Y como yo creo que la política se ve por resultados, el resultado ha sido tan malo que hoy Venezuela tiene la inflación más alta del mundo y somos, junto a Grecia, el país con más riesgo país del mundo. Entonces, hoy el debate... ¿Y cómo explica? Porque cuando me está hablando de esto, me está hablando en términos económicos, y cuando hace esta comparación con Grecia, es una comparación fuerte en cuanto a situación económica. Pero entonces, ¿cómo me explica que por ejemplo, Venezuela y China hoy acuerdan crear una compañía mixta para ejecutar labores de dragado y mejorar navegabilidad en el río Orinoco, que es uno de los más grandes de América, con 2.140 kilómetros? ¿Cómo me explica usted que China esté decidiendo participar e invertir de esta manera en un país que tiene este tan alto riesgo, de acuerdo a la versión que estoy escuchando de parte suya al compararlo con Grecia? Bueno, primero, la versión de alto riesgo no la doy yo, ni la quisiera dar yo, ni la quiero yo, la dan los organismos internacionales. Nosotros, en el caso chino, los chinos han hecho el gran negocio en Venezuela. Uno, tenemos un acuerdo con China, al país al cual le debemos en este momento 35.000 millones de dólares. Pero además tenemos un fondo, un acuerdo con China de financiamiento que lo componen 8 personas, 4 chinos y 4 venezolanos, que los chinos determinan a dónde vamos a invertir el dinero que ellos nos prestan. Te puedes imaginar esta situación, es decir, solo lo podemos invertir en cosas en las cuales ellos nos dan, la usan ellos, invierten ellos, la construyen ellos. El negocio redondo, no solo te prestan la plata, sino que te obligan a utilizar la plata en ellos. Ese es el gran negocio de los chinos. Ahora, yo no sé si esta propuesta del gobierno nacional de llevar las reservas de Venezuela a los bancos chinos tiene también que ver con una exigencia del gobierno chino. ¿Cuál sería? Cuando me dice la exigencia del gobierno chino, ¿por qué una exigencia del gobierno chino? Digo, para dejarlo en claro, ¿por qué habría una exigencia? Lo que estamos planteando es que hay que investigarlo, hay que preguntarlo, porque... Pero usted presupone una posible exigencia del gobierno chino. ¿Desde qué punto de vista le da cabida a esta posibilidad a usted? Bueno, de la propuesta del gobierno nacional en decir nada más y nada menos que le propone al presidente de la República, el Banco Central, transferir las reservas operativas que se encuentran en Europa y Estados Unidos hacia bancos de China, Rusia y Brasil. Si no hay ninguna justificación. El mismo Banco Central de Venezuela establece que estos países no cumplen con la normativa para colocar reservas internacionales. Entonces, ¿cuál es la decisión? Si el mismo Banco Central lo dice, se contradice en la propuesta. Es decir, no es bueno ponerlos ahí, pero al final concluye, vamos a ponerla allí. Evidentemente que aquí está ocurriendo algo que es nuestro petitorio democrático. Yo cumplí como diputado de la República en presentar un documento que el presidente Chávez no tuvo otra cosa que hoy decir que era verdad, que ese era un papel de trabajo, incluso ordenó a transferir inmediatamente el oro a Venezuela, cosa que nosotros además no cuestionamos el tema de oro. Nosotros estamos hablando de las reservas operativas, que son dos cosas distintas. Completamente diferentes. Y además que este documento trae otra cosa que a nosotros nos llama la atención. Porque los voceros del oficialismo, del gobierno, dicen que no se van a cambiar las divisas de dólares y eso al yuan chino o al rublo ruso. Pero es que el mismo documento dice que conviene cambiar la denominación de dólares por otras monedas, por soberanía nacional y por la posibilidad de que la Reserva Federal pueda confiscarlas en un momento determinado. Entonces hay demasiadas contradicciones en esto. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene como venezolanos? Porque a la final le damos las gracias a ustedes por difundir este gran debate, pero a la final es un problema de los venezolanos que tenemos que discutirlo a nuestro interior, que es obvio que tiene efectos sobre la economía mundial, pero nosotros estamos interesados en que esto sea un debate con el pueblo. Completamente. Llegamos a ese sonido que escuchó, es la síntesis. Así que, a final de cuentas, dentro de todo esto,
¿qué es lo que hay más o qué es lo que tiene más peso para usted en estas últimas decisiones y en este documento que presenta usted que parecía estar un poco escondido, pero que bueno, ha salido a la luz porque lo presenta usted? ¿Es una ideología política o económica? ¿Cuál de las dos tiene más peso desde el punto de vista del diputado? Yo creo que tiene más peso la ideología en la política económica del presidente Chávez. Y creo que eso ha sido un error bastante importante, que lo estamos pagando con deuda, con desabastecimiento y con inflación en este país. Si el presidente Chávez pudiera estarme escuchando, yo lo único que le solicito, presidente Chávez, es que el manejo de las finanzas públicas siempre se refleja en la gente, siempre se refleja en el costo de los alimentos, en el costo de las medicinas, en el costo de los servicios públicos. No se puede manejar las finanzas públicas de manera caprichosa, hay que manejarlas, quiera o no lo quiera, en un juego de mercados internacionales, en un juego de transparencia económica, en un juego de confiabilidad. Cuando perdemos la confianza, tenemos que pagar más caro el endeudamiento. Todo ciudadano del planeta Tierra, cuando va a un banco, le piden garantías. Si tiene buenas garantías, el crédito se lo pueden dar en mejores condiciones, pero si tiene malas garantías, se los van a dar en condiciones menos favorables. Es eso lo que estamos tratando de evitar. Perfecto, Julio Montoya, diputado, Un Nuevo Tiempo desde Maracaibo, Venezuela. Muchas gracias por su tiempo y por compartir esta noche y darnos sus conclusiones. Muy amable. Muchas gracias y aprovecho para dar mi cuenta Twitter, que es Julio C. Montoya. Un saludo solidario. @Julio C. Montoya en Twitter. Gracias. Gracias.
Bueno, lo que escuchaba usted